¿Sí la ven? Ya se ve, profe. Sí. Sí Bueno, se ve. entonces nos faltaba revisar de las bacterias que afectan al aparato gastrointestinal el Vibrio cólera, ¿ok? Entonces, Vibrio cólera, acuérdense que se llama Vibrio porque tiene esa forma de Vibrio, que es una forma de bacilo curvo, ¿ok? Pero es un bacilo gram negativo. Acuérdense que Vibrio cólera es una bacteria, no es una enterobacteria, inclusive esta bacteria se considera oxidasa positivo, por lo que no va a ser susceptible tan fácil al trimethoprim sulfamethoxazol ni a los beta-lactámicos, en cierta forma. ¿Ok? Entonces, para combatirla, inclusive el medicamento va a ser diferente. ¿Ok? Y una de las características de esta bacteria es que es halofílica, o sea, le gusta mucho las altas concentraciones de sal, igual que Staphylococcus aureus, son las dos bacterias que vimos que son halofílicas. ¿Ok? En este caso, también Vibrio cólera, recuerden que es una bacteria, es de las bacterias más lábiles al pH ácido. Entonces, normalmente vamos a ver que crece mucho mejor a pHs alcalinos, esta canija bacteria. Por eso es muy fácil que se encuentre en desagües, etcétera, ¿no? En aguas de desagüe. ¿Ok? Como saben, se transmite principalmente por ingesta de alimentos de origen marino, ¿no? Pero puede ser cualquier alimento contaminado, ¿no? Y en esta imagen lo que quiero ejemplificar es que, por ejemplo, vean, tiene varios factores de virulencia esta bacteria, pero principalmente un pili un poquito especializado que se llama pili corrugado o factor de colonización. ¿Ok? Este pili corrugado es un receptor, le sirve como adesina a la bacteria, pero también es un receptor para un fago, ¿sí? Entonces hay un fago que pues, infecta al vibrio, ¿sí? Y se convierte en cepa lisogénica, ¿ok? Y este material genético codifica normalmente la toxina de cólera, ¿sí? Entonces, sí existen muchas cepas de vibrio cólera, pero muy pocas son toxigénicas, ¿no? Y ahorita vamos a checarlo, ¿no? Como buena gram negativa tiene el lipopolisacárido, que causa un poquito de inflamación, pero realmente como es una bacteria extracelular, realmente la infección es autolimitada, ¿ok? Pero el problema es que su toxina es altamente potente. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, ok. Su toxina, la toxina de cólera, chicos, es 10 veces más, bueno, de 10 hasta 20 veces más potente que la toxina termolábil de Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, es mucho más grave este padecimiento que enterotoxigénica. En ambos casos causan la diarrea que le llaman diarrea del viajero, ¿ok? Pero pues esta es mucho más grave. ¿Ok? Recuerden que existen varios serotipos, pero por ejemplo los serotipos O139 y el 01 son de los más virulentos y realmente el O139 es el que ha causado más estragos. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes identifican a Escherichia coli por cuestión epidemiológica para un cerco sanitario, tienen que ver si es O139 y O1 y después ver los serotipos. Hay tres serotipos, ¿sí? Que es el INAVA, OGAWA y Jicojima. ¿Ok? Una vez que tienen esos tres serotipos, tendrían que ver los biotipos, ¿ok? Que es el clásico y el TOR. Entonces, realmente la clasificación es tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, lo clásico sería Vibrio cólera, serogrupo O1, del serotipo INAVA, por ejemplo, y de biotipo clásico, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se deben de dar. Normalmente ustedes como médicos no dan ese reporte, además dicen que encontraron un caso de cólera. Ya la cuestión de dirección de epidemiología va a mandar las muestras para buscar el serotipo que es y hacer el cerco sanitario. ¿Ok? Porque vuelvo a mencionar, un caso de cólera ya se considera un brote. ¿Ok? Ya les había comentado, tiene varios factores de virulencia, pero los dos más importantes, obviamente, es el pili corrugado de la toxina, para la toxina que más bien es el receptor para el pago, ¿sí? Y la toxina de cólera, ¿no? Que es lo que va a provocar la diarrea en sí. ¿Ok? Esos son los dos factores más importantes. La patogenia es muy sencilla, es muy parecida a lo que vimos con Escherichia coli enterotoxigénica. La persona ingiere el alimento, la bacteria se adhiere mediante varios pilis, ¿ok? De adherencia y después va a tener un sistema de secreción tipo 4 por los cuales puede inyectar la toxina, que es la toxina de cólera, ¿sí? O la propia toxina tiene su propio receptor,
que es el GM1, igual que la toxina termolábil de Escherichia coli. ¿Ok? Y lo que va a causar ahí principalmente va a ser el aumento del AMP cíclico y una diarrea de tipo secretora. Sí, eso es lo clásico. ¿Ok? Este agente, a diferencia de Escherichia coli enterotoxigénica, tiene también una mucinasa, ¿sí? Lo que va a provocar que se desprenda el moco intestinal y por eso luego se ven grumos en las evacuaciones, grumos de moco, ¿ok? En general, que es lo que me interesa. Entonces, recuerden que las toxinas AB, bueno, en el caso de esta toxina de cólera, igual se unen al GM1, la parte toxigénica, la subunidad A, si quieren saberlo más específicamente la A1, ¿sí? Rompe al NAT para que estimule mucho la producción de adenilato, perdón, de AMP, perdón, ay, de ADP ribosa, muchísimo ADP ribosa, y esta ADP ribosa lo que va a provocar es a la larga una activación de la adenilato ciclasa con un aumento muchísimo de AMP cíclico, provocando una hipersecreción de electrolitos, ¿no? Vuelvo a mencionar, aquí la cuestión es que el paciente se vacía, o sea, pierde cerca de 20 litros al día, ¿no? Alrededor de unos 17 litros por diarrea y casi 3 4 litros por vómito, ¿eh? Entonces, es una toxina altamente potente. Ese es el gran problema que se tiene con esta bacteria. Dicen que sus evacuaciones son muy comunes, son como agua de arroz, o sea, es una diarrea secretora con escasa materia fecal, ¿sí? Puede haber grumos de moco, pero dicen que es de agua, como agua de arroz. O sea, ¿por qué? Porque la diarrea es extremadamente profusa, ¿ok? Y la clásica complicación que puede llevar esto es una acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, esta pérdida de bicarbonato provoca esta acidosis metabólica y si sigue continuando esta pérdida de electrolitos, puede inclusive llegar a un choque hipovolémico y causarle la muerte del paciente. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? No. Lo No. más importante que deben de saber con respecto a diagnóstico es que se puede hacer coprocultivo directamente un agar selectivo. El agar selectivo tiene una gran cantidad de sales, ¿sí? Pero aquí se llama TCBS, ¿sí? El TCBS clásico, ¿no? Y es diseñado para que aislar a Vibrio cólera y a otros vibrios, ¿sí? Pero normalmente se va a encontrar Vibrio cólera y así los van a ver como bacilos curvos, ¿no? Entonces, eso es clásico. Hay otras maneras, como por ejemplo buscar el antígeno de Vibrio cólera en las heces, también se puede buscar, pero se sigue siendo lo más utilizado el cultivo mediante agar TCBS. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Ok? Y pues como saben, el tratamiento, aquí normalmente el tratamiento, como es oxidasa positivo, se manda una tetraciclina, que inhibe síntesis de proteínas. Pero la gran mayoría de los pacientes que afecta gravemente son niños. Entonces a los niños no se les puede mandar la tetraciclina, entonces se les manda un macrólido, como la citromicina, que es la más fuerte que se tiene. Y esta también es bacteriostática, esta también inhibe a la síntesis de proteínas. Y bueno, es lo que se da, ¿no? Y hay que darle bastante hidratación para evitar las consecuencias, ¿no? Entonces, los electrolitos orales son muy buenos y va a depender si tienen mucha deshidratación, inclusive puede ser hidratación intravenosa, ¿ok? En ese sentido. ¿Ok? Y prevención, pues están elaborando algunas vacunas, pero no han llegado a ser efectivas, ¿ok? Pero se están desarrollando principalmente vacunas contra la toxina, que es lo que nos interesa, ¿ok? Pero no hay todavía, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? No. No, bueno, No. ya No. esto todo lo vimos, me voy a adelantar porque ya vimos a todas las salmonelas y nos quedamos con Helicobacter pylori, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos, de los temas? Si no, ya me voy con Helicobacter. ¿No? Todo bien. Bueno. En el caso de Helicobacter, pues no, anteriormente Helicobacter se clasificaba dentro del género Campylobacter, parecen bastante, ¿no? También es un bacilo curvo. En este caso también tiene flagelos, pero son flagelos polares, ¿ok? Son cepas móviles, pero son extracelulares. Afortunadamente son extracelulares, pero híjole, son una lata tremenda, ¿no? Cuando infectan a un paciente porque es muy difícil eliminarla. ¿Eh? Entonces es un bacilo curvo, un gram negativo, obviamente,
y pues es microaerofílico, ¿no? Entonces necesita pequeñas concentraciones de oxígeno, ¿ok? Aquí los factores más importantes de virulencia, recuerden, es la ureasa. La ureasa es muy, muy importante porque con ella va a alcalinizar el pH gástrico y es lo que va a favorecer la, mm, la colonización del estómago, ¿no? Entonces, si no tuviera ureasa, pues no pasa nada, pues se destruye con el pH gástrico, ¿ok? Pero gracias a esa ureasa puede colonizar el estómago, ¿no? Principalmente a nivel de antro, ¿ok? Y tiene varias sustancias o toxinas que se les conoce que pueden causar daño, bueno, más bien causan daño al epitelio gástrico, ¿ok? Estas citocinas son la BAC-A y la CAC-A, ¿sí? Que son dos citotoxinas muy importantes, ¿sí? BAC-A principalmente lo que hace es formar vacuolas en las células y puede producir la apoptosis, y después produce la apoptosis. Pero la toxina más importante, la que está asociada a casi todo el cuadro clínico, inclusive a la inflamación, porque favorece la liberación de interleucina 8, es la citotoxina CAC-A. ¿Sí? CAC-A, entonces, cuando entra por el sistema de secreción tipo 4 al epitelio gástrico, va a haber una reorganización del citoesqueleto que a la larga lo va a llevar a la necrosis, ¿ok? Pero estimula mucho la liberación de interleucina 8 y provoca demasiada inflamación, perdón, chicos, demasiada inflamación en el epitelio gástrico, ¿ok? Tiene muchas adhesinas, pero la adhesina más común es la BAP-A, ¿no? Entonces ya está, estas son las más importantes, no se les vaya a olvidar, ¿ok? Y esto es lo que hace, ¿sí? Chicos, denme 2 minutos. Ahorita me vuelvo a conectar, permítanme un momento. Denme 2 minutos. Hola, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. sí. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces, ese es el epitelio gástrico. Entonces, cuando una persona ingiere un alimento contaminado, principalmente se cree que la transmisión es fecal oral, ¿sí? Es altamente contagiosa, ¿ok? Entonces, muy posiblemente si una persona de la familia tiene Helicobacter y las otras personas empiezan a tener gastritis, muy posiblemente también tengan Helicobacter. Bueno, entonces, ingieren el alimento contaminado, puede ser mediante saliva, que va a ser un poquito difícil, pero puede ser. Helicobacter llega a la mucosa y el problema es que Helicobacter también, si se mantiene sobre la mucosa, podría morir. Entonces, lo que tiene también es una mucinasa que rompe el moco, lo adelgaza y puede llegar al epitelio, ¿sí? Ahí empieza a liberar su ureasa y empieza a crear un ambiente alcalino, un pH de 7, ¿sí? Un neutro en este caso, ¿no? La bacteria se adhiere mediante algunos pidis, pero también tiene este sistema de secreción tipo 4, que es también igual muy parecido a una jeringa, como el tipo 3, ¿ok? E inyecta estas citocinas, estas citotoxinas, ¿sí? Que es el BAC-A, que es lo que causan son vacuolas, ¿sí? Y el CAC-A, ¿sí? Que el CAC-A, pues vuelvo a mencionar, es lo que provoca principalmente la necrosis y es la que va a estar muy relacionada a la inflamación, porque favorece la liberación de interleucina 8, pero también se ha visto que es la que favorece la formación del cáncer gástrico, ¿sí? Entonces es el principal factor de violencia relacionado a cáncer en ese sentido. Eh, um, el cuadro clínico pues es muy sencillo. Normalmente después de un periodo de incubación insidioso, porque no se sabe muy bien cuál es el periodo de incubación, puede ser de 15 hasta puede ser meses, depende de muchos factores, si la persona ingiere, por ejemplo, irritantes, etcétera. Es muy variado el periodo de incubación. Pero el paciente puede desarrollar primero una gastritis aguda, ¿ok? Con esta cuestión de sensación de plenitud, las náuseas, el vómito, la cuestión de que arde su estómago, ¿no? En general, ¿no? Pero esto rápidamente se puede desarrollar una gastritis crónica, ¿no? Entonces, el problema de esa gastritis crónica es que puede favorecer muchísimo esta inflamación, la formación de úlceras. ¿Ok? Esta inflamación puede destruir también junto con CAC-A, puede destruir el epitelio y causar las úlceras, ¿no? Entonces puede haber úlceras gástricas o puede inclusive llegar a ser duodenales, ¿sí? Una famosa úlcera péptica que le llaman, ¿sí? Estas úlceras, el problema es que, pues obviamente pueden sangrar y vamos a encontrar un dato clínico como la melena. Podemos encontrar heces en la sangre, ¿no? Entonces,
es lo que puede causar, ¿no? El problema es que si esta gastritis crónica no es tratada, el constante destrucción y reparación del tejido puede provocar una reorganización del material genético y causar una transformación celular, que es lo que conocemos, que puede llegar desafortunadamente a un cáncer gástrico o un adenocarcinoma gástrico. ¿Ok? Entonces, ese cáncer gástrico o adenocarcinoma gástrico sucede en los pacientes después de que tengan una gastritis crónica, después de unos 15 a 20 años aproximadamente, ¿no? Puede desarrollarse este cáncer. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado porque es uno de los microorganismos que sí está muy relacionado a este tipo de cáncer. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No. Doctor, No. no. El estándar de oro en esta gente tienen que hacer forzosamente una biopsia gástrica, o sea, una endoscopía y después hacer una biopsia gástrica. Y después de esa biopsia, pues hacer una tinción histológica, una histopatológica, en la cual ustedes van a ver las características del epitelio para ver si no hay una metaplasia, una displasia. Pero también obviamente nos sirve porque ahí podemos observar a las bacterias, estas bacterias gram negativas. Podemos ver a Helicobacter. Para eso sirven las biopsias. Por eso es el estándar de oro. Nada más que pues desafortunadamente es muy invasivo. ¿Ok? Y pueden ocupar varias técnicas de tinción, no nada más las que están ahí mencionadas, para una tinción histológica, ¿no? Y pueden encontrar esta canija bacteria ahí, ¿no? Esa es una forma. Hay otras formas, como por ejemplo la detección de antígenos, entre comillas, porque hay varias formas, por ejemplo, en las cuales se puede buscar antígeno a partir de las heces del Helicobacter, que es muy baja sensibilidad, y es mejor utilizar, buscar una prueba que le llaman prueba de la ureasa, ¿sí? La prueba de ureasa, no confundirla con la prueba del aliento, es diferente, ¿ok? La prueba de ureasa se hace a partir de las biopsias, en las cuales ustedes, por ejemplo, colocan la biopsia y colocan tantenta urea marcada, ¿ok? Y ahí van a ver la producción de CO2 marcado, ¿no? Directamente de la biopsia, que esa es la prueba de ureasa. ¿Ok? Entonces, si tiene esto, pues muy posiblemente tenga Helicobacter pylori, ¿ok? Hay una prueba que se está actualmente implementando en varios hospitales. Desafortunadamente, solamente realizan esta prueba en hospitales de tercer nivel, que es la prueba de actividad del aliento, de la ureasa en aliento, ¿sí? Es la que se quiere hacer. Es una prueba muy, muy sensible y no es invasiva. Vuelvo a mencionar, solamente se realizan en hospitales de tercer nivel. Entonces es un poquito de relajo, ¿no? En la cual esta prueba del aliento es darle una pastilla que tiene urea marcada con carbono 14 o carbono 13, ¿ok? Y si la persona tiene Helicobacter pylori, va a exhalar este CO2 marcado con el isótopo 14 o 13, ¿ok? Entonces nada más se determina la concentración de carbono marcado y podrían saber si está infectado o no, según los valores de corte que tengan, ¿ok? Esta prueba es la que se trata de ya implementar porque las biopsias pues, son muy, pues son invasivas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hablando de costo, pues sale mucho más barata la prueba del aliento que la endoscopía y las pruebas histopatológicas. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento que se da? El tratamiento que se da, acuérdense que aquí se tiene que dar una terapia combinada. Normalmente lo que se manda es amoxicilina con claritromicina, ¿sí? Aparte de esos dos medicamentos que se dan como terapia combinada, ellos solos no podrían matar o destruir a la bacteria que se encuentra en el epitelio gástrico. Forzosamente necesitan mandar, aparte, un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, son esta terapia combinada más el inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Entonces, el tratamiento es de 7 a 14 días, dependiendo del grado de bacteria que tenga en el intestino. Y después de 6 meses de haber, no, no, perdón, sí, se le da el tratamiento y después de 6 meses se tiene que volver a hacer la biopsia, ¿ok? Para ver si se eliminó o no esta bacteria, ¿no? Y ver si, por ejemplo, si tuviera una metaplasia, a ver si se regeneró el epitelio. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Yo. Ajá. Bueno, había leído de que se me fue a comentar en clase, pero ahorita que estamos en el paso, pues
Que lo había leído que se podían utilizar sales de bismuto y Ajá. omeprazol, pero las sales de Sí, bismuto no actúan como tal como... como mm, inhibidor de bomba de protones, pero hacen un recubrimiento. Antes de que se empezó a hacer la terapia combinada, se probó con varias cuestiones y en este caso las sales de bismuto, ¿sí? Y funciona bastante bien, pero no tan bien como el inhibidor de la bomba de protones. ¿Ok? Entonces, sí se puede mandar las sales de bismuto, no hay ningún problema, pero tiene mayor efectividad un inhibidor de la bomba de protones. ¿Sí bien? sí, bueno, es que yo había leído que lo del bueno, del pepto era de que a grandes concentraciones como que actuaba como bactericida. Bueno, porque pueden tener algunas cuestiones, pero no necesariamente. Aquí más bien es para tratar de neutralizar un poco el pH, ¿sí? Sí. El Pepto-Bismol, que es diferente a bueno, contiene esta cuestión de bismuto, pero contiene otras cosas, el Pepto-Bismol, ¿sí? Y algunas de estas sustancias sí son inhibidoras de bacterias, el Pepto-Bismol, no las sales de bismuto. ¿Ok? Ah, ok, va, Sí, muy bien. el Pepto-Bismol tiene varios componentes, caolín, tiene varias otras cosas más. ¿Ok? Y hay algunas Va que va. sustancias que sí pueden inhibir a las bacterias. ¿Ok? Va que va, Bueno, gracias. y mande usted, ¿algo más? Bueno, después vimos bacterias que causaban un síndrome febril, o sea, infecciones que causan una fiebre mayor de 39 grados centígrados, en la cual, pues obviamente el motivo de la consulta es porque el paciente tiene bastante fiebre, más de 39,5 inclusive, le duele muchísimo su cuerpo, tiene mialgias y artralgias, se siente de la patada del paciente. ¿Ok? Y del síndrome febril causado por bacterias nada más vimos dos, que es la fiebre tifoidea y la brucelosis. Entonces, primero vamos a ver la fiebre tifoidea. Clínicamente se parecen mucho, pero sí hay algunas diferencias, que ahorita lo vamos a checar. ¿Ok? Entonces, la fiebre tifoidea es causada por Salmonella entérica, su serovariante tifi. ¿Ok? Y hay fiebres tifoideas em, parecidas a otra que causa otra salmonela, que es la fiebre paratifoidea, ¿ok? Que es salmonela paratifi, pero pues la más virulenta y la más grave, bueno, sí en sí, es la fiebre tifoidea, ¿ok? Entonces la que vamos a checar. Esta bacteria es una salmonela clásica, ¿no? Entonces puede clasificar como salmonelas porque tiene antígeno OIH, o sea, es móvil todo, ¿no? Produce ácido sulfídrico como cualquier otra salmonela, bla, bla. ¿Ok? Pero para poder identificar si es TIFI o no, tiene un factor de virulencia que la diferencia de las otras salmonelas, que es una cápsula de cierto polisacárido que tiene, que se le conoce como antígeno B, de virulencia. ¿Ok? Entonces, ese polisacárido es lo que le va a favorecer a esta salmonela causar bacteremia. ¿Ok? Entonces, en patogenia se parece un poquito a lo que vimos con Salmonella enteritidis, pero desafortunadamente como tiene el antígeno B, va a causar bacteremia. Entonces, una persona ingiere un alimento contaminado. ¿Sí? Oye, una cosa, otra diferencia. Salmonella enteritidis es una zoonosis. En este caso no. La fiebre tifoidea solamente afecta al humano, no hay reservorio animal. Entonces no se les va a olvidar. ¿Ok? Entonces, una persona que ingiere alimentos contaminados con heces de humano, ¿ok? Ingiere el alimento y pasa muy parecido a los Salmonella enteritidis, ¿no? Llega al intestino, a yeyuno e ilion, ¿sí? Hay una transitosis, o sea, también va a causar una zona fruncida, igual por un sistema de secreción tipo 3, penetra la canija bacteria, hay una transitosis hacia la lámina propia del intestino, ¿ok? Y va a haber inflamación. El paciente puede poner un poquito de diarrea, pero no es tan importante porque desafortunadamente la bacteria no se queda ahí. Como tiene cápsula, ¿sí? Esta cápsula va a provocar que vada la fagocitosis y no va a ser eliminada no va a ser eliminada en la lámina propia como Salmonella enteritidis, ¿sí? Entonces, esta bacteria como es capsulada, rápidamente llega a la cuestión venosa, ¿ok? Y por vía venosa, pues obviamente primero llega a hígado, se distribuye en general, ¿no? Y va a haber bacteremia, ¿no? Esa bacteremia, cuando ya hay una gran concentración de bacterias ahí en la sangre, pues lo que va a provocar el famoso cuadro clínico de la etapa aguda, ¿ok? Entonces,
La bacteria se multiplica principalmente en los órganos del sistema fagocítico mononuclear, es decir, se multiplica va a infectar los macrófagos que se encuentran en hígado, los que se encuentran en vaso, en médula ósea, etcétera, ¿no? Y la clásica lesión que va a provocar van a ser granulomas porque son intracelulares, ¿ok? Entonces, si ustedes hicieran una biopsia de estos órganos, van a encontrar granulomas, principalmente en la fase crónica, ¿ok? La cuestión es que cuando está la bacteria aquí todavía en sangre, puede llegar después en sangre y por los conductos biliares por la bilis, puede llegar a la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar va a depender de muchos factores para que la bacteria se quede, ¿ok? Se quede por mucho tiempo. Y los portadores crónicos van a tener la bacteria ahí almacenada, ¿no? En la vesícula biliar, ¿sí? Hay muchos pacientes que no desarrollan cronicidad, otros sí, ¿ok? Están 50 en 50, ¿ok? Entonces, normalmente un paciente crónico la va a tener almacenada en la médula ósea, ¿sí? A la bacteria y principalmente en la vesícula biliar. ¿Ok? Y una vez que está en la vesícula biliar, pues por la bilis es liberada la bacteria y constantemente va a estar llegando al intestino. Entonces, va a haber cargas microbianas en intestino que van a estar invadiendo el intestino y van a estar provocando diarreas periódicas, pero hay veces que provoca bastante estreñimiento. Entonces van a ser pacientes que tienen diarrea, luego estreñimiento o constipación que le llaman diarreas, diarrea, estreñimiento, etcétera, ¿no? Pueden tener, por ejemplo, 1 o 2 episodios de diarrea al mes y después estreñimiento, ¿no? Entonces eso es cuando un paciente ya se vuelve crónico, ¿ok? Y eso es porque la canija bacteria está llegando de forma intermitente hacia el intestino. ¿Ok? ¿Dudas con lo que acabo de mencionar? No, no. ¿No? Entonces, recuerden, muy igual que Salmonella enteritidis entra, ¿sí? Va a formar una zona fruncida idéntico, ¿no? Va a causar inflamación en el intestino también y es una diarrea acuosa, ¿ok? ¿Ok? Pero aquí la cuestión es que va a evadir la fagocitosis y va a llegar hacia torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Ok? Ahí, quién sabe qué dice. ¿Ok? ¿Qué cuadro clínico va a tener? Pues bueno, como va a tener diferentes cuadros clínicos en la fase aguda que la crónica. ¿Sí? En la fase aguda se va a caracterizar principalmente por una fiebre prolongada. Aquí el paciente va a tener una fiebre que rápidamente en el mismo día va a llegar a 39 grados centígrados, ¿no? Y durante varios días va a tener fiebre, por lo menos de 5 a 7 días va a tener fiebre, ¿sí? Y esa fiebre va a ser como tipo continua, es decir, no va a regresar a la normalidad sin medicamento, ¿eh? Si no le dan un antipirético, la fiebre se mantendría de 39 grados centígrados, con fluctuaciones mayores de 0,5 grados centígrados por día. ¿Sí? Entonces, algún día va a tener 39 grados centígrados, otro día puede tener 38,5, después 39,5, y hay fluctuaciones, ¿no? Pero nunca va a descender a la normalidad. ¿Cuándo va a descender ya la fiebre? Cuando la persona ya crea anticuerpos y elimina la bacteria de la sangre, ¿ok? Pero esa respuesta inmune no la va a poder eliminar tan fácilmente de los granulomas y principalmente de la vesícula biliar. ¿Ok? Bueno, ¿sí me expliqué con eso, chicos? Entonces tiene una fiebre prolongada, esa es la característica de la fiebre, ¿ok? Es continua, ¿ok? Va a haber adenopatía generalizada, provoca un síndrome mononucleósico, se inflaman todos los ganglios de la economía, ¿ok? El paciente al tener mucha fiebre pues va a estar sudando también, va a tener mucha diaforesis y esa diaforesis va a provocar que el paciente tenga deshidratación y lo van a notar mucho porque su boca, su lengua principalmente va a ser seborral, se va a cubrir una pseudomembrana blanquecina. ¿Ok? Y hay veces que el grado de deshidratación es tan severa que puede provocar un grado de bradicardia, una disminución en el ritmo cardíaco, ¿sí? Normalmente las personas que cuando tienen fiebre mayor de 39 grados centígrados, sus pulsos son mayores de 100, ¿sí? Pueden ser 120, 140, etcétera, normalmente, ¿sí? Pero siempre son mayores de 100. Cuando tiene fiebre tifoidea, puede pasar esto, sí, pero hay un gran grupo, como el 70%, presentan una bradicardia, es decir, unas pulsaciones menores de 90 grados, 90 pulsaciones por minuto. Yo sé que no es bradicardia, yo sé que bradicardia es menor de 60, ¿sí? ¿Sí, chicos? Pero en personas que tienen fiebre, pues es muy baja, es muy rara, ¿no? Dicen, ah, chale, pues tiene fiebre, ¿por qué tiene tan bajo el ritmo cardíaco? Sí, normalmente tienes que tenerlo alto.
Entonces es cuando dicen, chirón, algo está pasando ahí, posiblemente es fiebre tifoidea, es lo que lo diferencia con la brucelosis. ¿Ok? Entonces es un dato. ¿Ok? Bueno, como está en sangre, también se producen muchísimos antígenos solubles y estos antígenos, como ya se están formando anticuerpos, se forman muchos complejos inmunes. Entonces, en la etapa aguda es característico que se observe un exantema maculopapular, manchitas rojas, que aparecen en el tórax y se extienden hacia las extremidades, ¿no? Entonces, ese le llaman rociola tifoidea, ¿sí? ¿Por qué le llaman rociola? Porque así es la rociola, son manchas rojitas, ¿sí? Que después lo vamos a ver cuando veamos el virus de la rociola, ¿ok? Entonces, se parece mucho a esto, pero esta cuestión es centrífugo, del pecho hacia afuera. Y el exantema nada más dura de 24 a 48 horas. Tan, tan. Obviamente el exantema no es contagioso, ¿ok? No está la bacteria ahí, pues son complejos inmunes, ¿ok? ¿Alguna duda del cuadro clínico de la fase aguda? ¿No? No. No. ¿No? Bueno. No. Entonces, esa fiebre puede durar alrededor de 2 o 3 semanas, ¿no? Y va a tener el cuadro clínico que ya mencioné. Esta es la lengua seborral, ¿sí, chicos? El paciente, debido a que como se produce mucha liberación de TNF-alfa, el paciente puede perder peso, que es la caquexia, ¿sí? Puede presentar caquexia, ¿ok? Y a muchos pacientes, cerca del 40 al 50%, desafortunadamente, pueden desarrollar la cronicidad, que es cuando la bacteria se alberga en médula ósea y en vesícula biliar, ¿ok? Y ahí el paciente normalmente son afebriles, no tienen fiebre, pero van a tener episodios de diarrea, ¿no? Y a veces sí pueden tener un poquito de fiebre porque se le ocurre a la bacteria entrar a la sangre, pero rápidamente es eliminada por los anticuerpos, ¿ok? Pero pues son personas que tienen periodos de diarrea con constipación, ¿no? Entonces pueden sospechar de este agente, ¿no? Muchas veces el portador crónico, pues obviamente es asintomático, ¿ok? La mayoría de las veces. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va a depender de la fase que se encuentre. Entonces, si se encuentra en la fase aguda, ¿sí? La bacteria se encuentra en la sangre. Entonces, el método, el estándar de oro en la fase aguda se llama hemocultivo. Bueno, no es cierto. Realmente el estándar de oro es el mielocultivo. El mielocultivo es el estándar de oro y va a dar positivo tanto en fase aguda como en crónicas, ¿sí? Por eso es el estándar de oro, ¿ok? Pero nadie se va a dejar sacar médula ósea, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace en fase aguda? Como la bacteria está en sangre, se hace el hemocultivo, ¿ok? En la fase crónica se manda el coprocultivo, porque es cuando está llegando allá hacia intestino constantemente, ¿ok? Entonces, hemocultivo en fase aguda, coprocultivo en fase crónica, ¿ok? Aquí la cuestión es que pues, el cultivo pues, tarda un poquito de tiempo, de 24 a 48 horas para que les dé el resultado. Por eso existen pruebas serológicas muy rápidas, que son las reacciones febriles, ¿ok? Las reacciones febriles sirven para diagnosticar enfermedades febriles, ¿ok? En este caso, la reacción febril en Salmonella typhi se llama aglutinación de Widal, ¿sí? O prueba de Widal, o reacción de Widal, ¿sí? Vidal, ¿ok? En ella, la reacción de Vidal ocupa salmonelas tifi muertas. Esas salmonelas tifi muertas ya están preteñidas. Es el reactivo, es un goterito, ¿sí, chicos? Que ustedes colocan una gotita del reactivo en un portaobjetos y ponen una gotita del suero del paciente. Si ven aglutinación, pues significa que el paciente sí tiene anticuerpos que reconocen el antígeno O y el H de salmonela, ¿ok? Entonces, dicen que pues, posiblemente puedan tenerlo. Por eso se tiene que titular el suero. Entonces, si la reacción de Vidal tiene un título mayor a 1 a 160, se sospecha mucho de que el paciente tenga fiebre tifoidea, ¿no? Hay que confirmarlo con el hemocultivo, ¿ok? Recuerden que todas las pruebas de aglutinación o febriles buscan principalmente anticuerpos IgM, porque son aglutinantes, ¿ok? Y solamente se ocupan en la fase aguda, en la fase crónica nunca, ¿ok? Porque son IgM, ¿ok? Entonces, el problema es que como son IgM, tienen muy poca especificidad más que comparado con la IgG. Entonces puede haber muchas reacciones cruzadas con otras enfermedades, pero por eso es una prueba presuntiva, ¿ok? Entonces, si tiene un título mayor a 160, posiblemente tenga fiebre tifoidea y por lo tanto tendrían que mandar el hemocultivo, ¿ok? Para confirmar esto, ¿ok? Muchos médicos con que nada más de esta prueba y la clínica sugiera fiebre tifoidea, ya dan el tratamiento. ¿Ok? ¿Ok, chicos? El tratamiento que se da, bueno, ya les dije que se manda el coprocultivo en fase crónica, ¿ok?
El tratamiento que se da, acuérdense que en primera lección, en la fase aguda, se manda principalmente el trimetoprim sulfamethoxazol. La ampicilina se puede mandar, nada más que algunas cepas ya se están volviendo drogoresistentes. En vez de ampicilina se manda amoxicilina, pero el clásico es el trimetoprim. ¿Sí? Como es una salmonela, trimetoprim sulfamethoxazol, ¿ok? Es lo clásico que se manda, ¿no? Y en la fase crónica se manda otros medicamentos, ¿sí? Principalmente debe de estar aquí el cipro. Ahí sí ya se manda el ciprofloxacino, ¿sí? Este medicamento es muy bueno para eliminar la bacteria de la vesícula, ¿sí? De la vesícula y de la médula ósea. Entonces, son los medicamentos más importantes, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No. Y No. recuerden aquí la técnica que se ocupa para dar seguimiento a los portadores asintomáticos es el coprocultivo. ¿Ok? Es lo que se manda a hacer para todos los que manejan comida, ¿no? Inclusive ustedes como médicos. ¿Ok? Entonces, les mandan a hacer los coprocultivos con frecuencia, ¿sí? Cada 3 meses o cada 6 meses, ¿ok? En general. ¿Ok? ¿Dudas del tema de Salmonella typhi? No. Estoy dando los temas, me voy más rápido. ¿Ok? Nada más es un repaso. ¿Ok? Bueno, Brucela. La brucelosis, esta es una zoonosis, a diferencia del otro, ¿no? Y también causa una fiebre muy, 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 muy fuerte, ¿no? Muy, muy alta, ¿no? De 39 grados centígrados para arriba. ¿Sí? Inclusive también le llaman fiebre de Malta, ¿sí? O fiebre ondulante. Le llaman fiebre ondulante porque su curva febril es así, parece una curva, ¿sí? O sea, el paciente va a tener fiebre, pero va a haber momentos que la temperatura regrese a la normalidad o tenga febrícula. Es una gran diferencia con el de la fiebre tifoidea, ¿sí? Bueno, hablando de la bacteria, esta bacteria es un bacilo corto, vulgarmente le llaman cocobacilo, ¿sí? Es un bacilo corto, no tiene cápsula como salmonela, no tiene ay, perdón, flagelos como salmonela, ¿sí? Y ya nada más es una canija bacteria que nada más tiene lipopolisacárido, ¿no? Y tiene otra sustancia que tal les menciono, ¿no? Desafortunadamente, como tienes el lipopolisacárido, es lo que causa la respuesta inflamatoria y va a causar la formación de granulomas, ¿sí? Ese es el problema. Es una bacteria intracelular facultativa que le encanta que la fagociten, ¿sí? Ocupa a los macrófagos como caballos de Troya, ¿no? En general, ¿sí? En ese sentido. Son bacterias que necesitan 10% de CO2 para crecer, son oxidasa positivo, por lo tanto el tratamiento va a ser más complicado, ¿ok? En ese sentido. ¿Ok? Hay varias especies, perdón, de Brucella que afectan al humano. Las 4 primeras son las más importantes, ¿sí? Que, por ejemplo, la Brucella abortus y Brucella melitensis son las principales que causan brucelosis en el humano, siendo Brucella melitensis la cepa más virulenta, en la que hay que tenerle pavor a mi Brucella melitensis, ¿no? Y Brucella melitensis principalmente se encuentra en las cabras, por eso es la más canija, ¿sí? En ese sentido. Brucella abortus es en bovinos en general, Brucella suis pues en cochinitos y Brucella canis en perros, ¿sí? Son las 4 que me interesan. ¿Eh? Son las 4 cepas, ¿no? Que afectan principalmente al humano. ¿Ok? La más virulenta, la que causa más necrosis, más supuración, inclusive en las lesiones más supurativas, es Brucella melitensis, ¿no? En ese sentido. Estas bacterias, recuerden que se pueden diferenciar también por un antígeno que se encuentra en la membrana externa, ¿sí? Unos carbohidratos que se encuentran en la membrana externa que les llaman antígeno M y antígeno A, ¿sí? Yo les había dicho, Brucella abortus tiene más cantidad de antígeno A que M, ¿sí? Melitensis tiene más antígeno M que A, ¿sí? Brucella suis tiene la misma cantidad de antígeno, M y A, en su membrana. Y Brucella canis carece de esos dos antígenos, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque la prueba de febril que se ocupa no sirve para Brucella canis, ¿sí? La famosa prueba llamada Rosa de Bengala, en este caso, acuérdense que la otra se llama prueba de Vidal, esa es Rosa de Bengala. La Rosa de Bengala ocupa Brucelas abortus muertas, ¿sí? Que tienen reacción cruzada porque tienen antígeno A y M, pues, tienen reacción cruzada con Brucella melitensis y Brucella suis, pero no con Brucella canis. Entonces, la Rosa de Bengala solamente va a ayudarles a hacer el diagnóstico cuando la persona está infectada por estas 3 especies, no por canis.
¿Sí me expliqué? ¿Sí, chicos? Sí, Bueno, de todos modos, ahorita se los vuelvo a comentar. Tiene el hipopolisacárido, lo que provoca la inflamación y forma una cuestión de granulomas, ¿no? Tiene otras sustancias, que es lo que estoy buscando. Obviamente tiene catalasa y superóxido de dismutasa, igual que Salmonella typhi, para evadir la muerte intracelular por el estallido respiratorio, ¿no? Y estoy tratando de buscar si viene aquí un factor de virulencia muy importante, que ahorita se los menciono. ¿Ok? Cuando la bacteria es fagocitada bueno, se transmite principalmente, como saben, por productos lácteos no pasteurizados. No nada más leche, ¿eh? Pueden ser quesos, ¿sí? Leche, requesones, en algunos lados hasta el helado, ¿sí? Pero tiene que ser leche no pasteurizada, ¿no? Esta bacteria se considera una bacteria de nivel de virusidad tipo 3 o arma biológica porque no nada más se transmite de esta manera, también se puede transmitir por aerosoles, ¿sí? Es decir, que una persona si está en contacto con aerosoles del producto de un aborto, puede entrar por la conjuntiva o si maneja esta bacteria y está en contacto con los aerosoles, puede entrar por la conjuntiva, ¿ok? También entra por lesiones en la piel, por eso los veterinarios tienen que ocupar guantes en ese sentido. Realmente la brucelosis es de más importancia en cuestión veterinaria que de humanos, ¿ok? Pero pues el que le dé brucelosis, pues nunca se le va a olvidar, ¿ok? Porque le duelen los huesos a más no poder, ¿ok? Entonces, una vez que es fagocitada, tiene que evadir la formación del fagolisosoma, ¿sí? Y eso lo hace el hipopolisacárido, igual que Salmonella, ¿ok? Y se empieza a multiplicar aquí adentro, ¿no? Hay otro factor de virulencia que tiene Brucella para evitar la formación del fagolisosoma, por eso puede sobrevivir mucho mejor que Salmonella typhi, ¿sí? Este agente sobrevive mucho mejor en los macrófagos porque aparte del hipopolisacárido tiene otro factor muy importante, que es el 5-guanosin monofosfato, el 5-GMP, ¿sí? El 5-guanosin monofosfato está muy relacionado a esta evasión de la respuesta inmune o de la muerte intracelular. Por eso es muy común que pueda sobrevivir dentro de los macrófagos por mucho más tiempo que Salmonella typhi, ¿ok? Es mucho más común que brucelosis cause cronicidad que Salmonella typhi, en ese sentido. ¿Sí me expliqué con eso? Chicos, sí, Sí. ya mencioné cómo se transmite, ¿no? Entonces aquí faltó mira, aquí está el helado. Sí está el helado. Entonces normalmente es. Y recuerden que en nuestro caso, en los animalitos, Brucella les causa una infección en su sistema reproductor. También, por ejemplo, les puede causar una oforitis, una orquitis en los animales o una mastitis, ¿sí? Entonces, por eso la leche sale contaminada directamente, ¿ok? Y por eso hay que matar a toda sus descendencia, ¿ok? Y puede causar aborto. En la mujer no causa aborto por una sencilla razón. La bacteria, su principal receptor es el eritritol. Este carbohidrato eritritol se encuentra principalmente en la placenta de los animales, no en la mujer. En la mujer no tiene eritritol, tiene eritrosa. Por eso en la mujer es casi imposible que cause aborto. ¿Sí? Se ha reportado 1 o 2 casos de aborto, pero está por otra cuestión, ¿no? Pero bueno, se ha reportado, lo menciona la bibliografía, ¿no? Pero no es causante real de aborto, ¿sí, chicos? Por si les preguntan, en la mujer. Cuadro clínico, bueno, este canijo, pues igual, pues como se liberan tantas, pirógenos endógenos, pues va a tener una fiebre tremenda, ¿no? Igual que fiebre tifoidea, una fiebre mayor de 39 grados centígrados, etcétera. Pero aquí la cuestión es que como se vuelve a meter a los macrófagos, porque le encanta que la fagociten, a los macrófagos o los monocitos, la temperatura va disminuyendo otra vez, pero cada vez que se sale, otra vez va aumentando. Entonces aquí la curva febril no es continua, sino va aumentando poco a poco, no abrupta como en fiebre tifoidea, y estos aumentos o disminuciones de temperatura son menores de 0.5 grados centígrados al día. La otra es mayor, de 0.5. ¿Ok? En esta no, es gradual, poco a poco, ¿no? Y después, por ejemplo, puede mantenerse 2 o 3 días con fiebre y de repente, va descendiendo. O en la noche desciende la temperatura a una febrícula, ¿sí? Por eso se llama fiebre ondulante, ¿sí? Y ya después cuando despierta, otra vez va aumentando la temperatura. Por eso le llaman fiebre de ese tipo, ondulante. ¿Ok? A diferencia de fiebre tifoidea, los complejos inmunes que se forman, porque sí se forman un montón de complejos inmunes aquí,
no se depositan en el lecho capilar causando el exantema. Sí puede causar exantema tipo roceola, sí, totalmente de acuerdo, porque se forman complejos inmunes, pero no es tan frecuente como en fiebre tifoidea. Aquí normalmente los complejos inmunes desafortunadamente se depositan principalmente en las articulaciones mayores y el paciente realmente tiene un dolor de articulaciones tremendo, ¿no? Peor que en fiebre tifoidea, ¿no? Aquí le duelen los hombros, no los puede aguantar no puede ni dormir con ese dolor, ¿no? Los lumbares, las rodillas, etcétera, ¿no? Son dolores insoportables, principalmente durante la noche, que ni siquiera pueden dormir estos pacientes. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? Una sudoración muy profusa que muchas veces dicen que huele como a paja, etcétera. ¿Ok? Pero lo más importante, ¿el paciente puede tener diarrea? Sí, pero nunca con estreñimiento. ¿Ok? ¿Dudas con eso? Sí, doctor. ¿No? Bueno, y entonces, obviamente, como en la fiebre tifoidea, también va a haber hepatosplenomegalia, porque ahí se encuentra la gente, pues está afectando el sistema fagocítico mononuclear. Este también causa síndrome mononucleósico, ¿ok? Etcétera, ¿no? Sí puede causar estreñimiento, pero no tan frecuente como en fiebre tifoidea. ¿Cómo se diagnostica? Entonces, aquí hay métodos directos e indirectos. El método directo, que es el método el estándar de oro, pues es el cultivo, es el hemocultivo o el mielocultivo, ¿sí? Y se realizan diferentes medios de cultivo. Puede ser un agar que se llama agar Brusela o el Ruiz Castañeda, ¿sí? El medio de Ruiz Castañeda, ¿ok? Ese sirve muy bien para aislar esta canija bacteria, ¿no? Nada más que la bacteria pues tarda un poquito más de tiempo en crecer, tarda de 2 a 4 días. Es perdón, se tarda más que Salmonella, ¿sí? Por eso se ocupan mucho las pruebas serológicas. Aquí en las pruebas serológicas sí hay una prueba tamiz o presuntiva y hay pruebas confirmatorias. La prueba tamiz se llama Rosa de Bengala, ¿sí? Y en la Rosa de Bengala, vuelvo a mencionar, ocupan a Brucella abortus, ¿sí? Y lo que se busca aquí principalmente son anticuerpos que reconozcan el antígeno O de Brucella, ¿sí? Entonces, el antígeno O de Brucella y principalmente estos carbohidratos, que es el A y el M, ¿sí? Entonces, el rosa de Bengala sirve para diagnosticar a aquellas personas que se hayan infectado con Brucella melitensis, abortus y Suis, pero no sirve para canis. ¿Eh? Pero bueno, pero es muy raro que alguien se tenga una infección por canis. Bueno, en este caso, la rosa de Bengala, si da positiva la prueba, un título mayor de 160, se mandan otras pruebas confirmatorias. Las pruebas confirmatorias es la prueba SAT, ¿sí? La ceroaglutinación en tubo, así se llama SAT, y la del 2-mercaptoetanol, ¿sí? Son las dos pruebas confirmatorias, ¿ok? En ambas son muy específicas contra esta canija bacteria porque casi casi se rompe alguna inespecificidad, ¿sí? En este caso, el SAT y el 2-mercaptoetanol, lo que les había comentado, sirve para la cuestión de confirmación de brucelosis. ¿Dudas de eso, chicos? No, profe. ¿No? No, Yo no nada más ninguna. yo nada más les decía, la canija bacteria normalmente causa cronicidad, pero normalmente, ¿cómo pueden saber si es una brucelosis aguda o crónica? Bueno, aquí cuando mandan la prueba SAT o 2-mercaptoetanol va a depender, ¿sí? La prueba SAT busca IgM e IgG, busca las dos. Mientras que el 2-mercaptoetanol, como este reactivo destruye la IgM, esta solamente busca la IgG. Entonces, si yo meto estas dos, pues yo sé que tiene la rosa de Bengala positiva, y meto estas dos pruebas, la prueba SAT me da positiva y el 2-mercaptoetanol me da negativa, significa que el paciente no tiene IgG, ¿ok? Por lo tanto, es una infección aguda. ¿Sí me expliqué? Sí. Si estas dos pruebas salen positivas, la SAT y el 2-mercaptoetanol, el paciente es crónico, tiene una brucelosis crónica. ¿Sí? Hay tratamiento. Ay, qué relajo con este tratamiento. Se manda una tetraciclina y otro medicamento, que es el que me estoy tratando de acordar. Si no me recuerdo, la rifampicina. ¿Mande? Estreptomicina. No te escuché. Estreptomicina. Se puede mandar la streptomicina y se está dejando de utilizar. Creo que se ocupa más tetraciclina con rifampicina. ¿Eh? Se pueden mandar esos dos medicamentos. Tiene que ser una terapia combinada. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de la terapia combinada?
no es porque la bacteria sea drogoresistente, sino como la canija bacteria se mete cada rato con las células, estamos tratando de evitar la cronicidad. ¿Sí, chicos? Entonces, el tratamiento, la terapia combinada es para evitar la cronicidad de los pacientes con brucelosis. ¿Ok? ¿Preguntas del tema? ¿No? Bueno, después vimos ya, dejamos de ver el síndrome febril y vimos aquellas bacterias gram negativas que se transmiten principalmente por gotitas de flush, ¿sí? O gotitas respiratorias. ¿Ok? Y normalmente ya aquí empezamos a ver ya vacunas que sí se encuentran dentro del esquema nacional de vacunación. ¿Ok? Entonces, primero vimos una enfermedad muy importante que es la tosferina, que está dentro de un síndrome que llaman síndrome coqueluchoide. ¿Ok? Entonces, la tosferina pues, es una tos fiera, o sea, es muy fea, ¿no? Que afecta principalmente a niños menores de 5 años. ¿Ok? Cuando dieron este tema, lo expusieron muy bien, les mencionaron los factores de virulencia que tiene Bordetella pertussis, ¿no? Número uno, Bordetella pertussis es gram negativo, ¿no? O sea, y tiene lipopolisacárido, lo que provoca un poquito de inflamación, pero realmente los factores de virulencia más importantes son otros. ¿Eh? Una característica es que es aerobio estricto, por eso nada más afecta al epitelio respiratorio únicamente. Es una bacteria extracelular, nunca va a haber una invasión por esta gente, ¿no? Entonces nada más es una infección del tracto respiratorio. Este agente principalmente se va a unir al epitelio ciliado respiratorio, a nuestra nasofaringe, ¿ok? Y se va a unir principalmente por esas estructuras, la fibronectina, por la hemaglutinina filamentosa, perdón, las fimbrias, ¿sí? Y la pertactina. ¿Sí? Entonces, la pertactina, las fimbrias y la hemaglutinina filamentosa son las adhesinas de la bacteria, ¿ok? Pero también la bacteria tiene otra adhesina, que realmente esta adhesina tiene un efecto tóxico, que es la toxina pertussis o pertusinógeno. La toxina pertussis también sirve como adhesina, ¿sí, chicos? Por eso también se encuentra en la vacuna. ¿Ok? Ahorita platico un poquito más, ¿no? En ese sentido. Entonces, afecta desafortunadamente a niños menores de 5 años, como se transmite por gotas de flush, el hacinamiento es muy importante. ¿Ok? Ya no me meto más en eso porque en teoría es lógico en ese sentido, ¿no? Va a afectar obviamente a niños que no tengan esta inmunidad previa o que no hayan sido vacunados. ¿Ok? Los niños más vulnerables van a ser aquellos niños mayores de 6 meses, menores de 5 años, ¿no? Mayores de 6 meses porque ya se terminó la inmunidad pasiva de la madre, ¿ok? En general. Entonces, vuelvo a mencionar, aquí están sus factores de virulencia, sus adhesinas, que es lo que contiene la vacuna, la hemaglutinina filamentosa, las fimbrias y la pertactina, es lo que contiene la vacuna, junto con el toxoide pertussis, ¿sí? Que también sirve como un tipo de adhesina, pero pues es el que va a causar mucho del cuadro clínico, principalmente la cuestión catarral. ¿Sí? Entonces, ¿qué toxinas tiene? Yo les dije, las más importantes es la toxina pertussis y la citotoxina traqueal. ¿Existen otras? Sí, pero no me interesan. ¿Ok? Causan nada más exacerban un poquito el cuadro clínico, ¿ok? Pero estas dos son realmente las que van a provocar el cuadro clínico. ¿Eh? La toxina pertussis actúa muy parecido a la toxina de cólera, nada más que en las células ciliadas del aparato respiratorio. En pocas palabras, les da una diarrea nasal. ¿Sí? Lo que hace es que esta toxina se internaliza y va a aumentar en gran medida la gran cantidad de MP cíclico. Y este MP cíclico va a favorecer la hipersecreción de líquido y de moco. ¿Sí? Entonces, las personas cuando se liberan esta toxina van a tener muchísimo moco. Y ese moco es hialino abundante, como si tuvieran un resfriado. ¿Sí? Entonces, muy abundante en ese sentido. ¿Ok? El problema es que contiene más toxinas, ¿no? Y una de las más importantes es la citotoxina traqueal. Esta lo que hace es que se pega a los cilios y provoca ciliostasis. Y como saben, los cilios sirven para sacar el moco, ¿ok? Y no cabe, bueno, no nada más hace eso, no nada más produce la ciliostasis, también provoca la extrusión celular, después la lisis. ¿Qué significa destrucción celular? El desprendimiento de ese epitelio ciliado, ¿no? Entonces el paciente va a estar tose y tose y tose porque es el único reflejo que tiene para eliminar el moco, ¿ok? Y va a seguir tosiendo a pesar de que ya no tenga la bacteria, porque la infección es autolimitada, ¿ok? Pero va a seguir tosiendo constantemente hasta que ese epitelio se regenere. Por eso el cuadro clínico puede llegar a 4 o 6 semanas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el tiempo que más o menos se tarda en recuperarse ese epitelio ciliado. ¿Eh? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? ¿Sí me expliqué? Ah, pues acá está mejor.
Entonces, cuando se pega la bacteria al epitelio ciliado, empieza a liberar esta citotoxina, bueno, ay, la toxina pertussis y aumenta la secreción de moco, ¿ok? Y la citotoxina traqueal va a provocar este desprendimiento de las células, ¿ok? Ciliadas, y por lo tanto, pues va a tener esta cuestión de la tos, ¿ok? Ahorita ya me acordé de otras cosas que hace la toxina pertussis. No se les va a olvidar, la toxina pertussis también le llaman factor sensibilizante a la histamina, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues, actúa como si fuera histamina, ¿sí? Mucha secreción de moco, ¿ok? Estimula mucho la linfocitosis, ¿sí? A pesar de que es una bacteria extracelular, no aumentan los polimorfos nucleares, sino aumentan los linfocitos en la sangre periférica, ¿ok? Entonces es muy común, ¿ok? En ese sentido. ¿Dudas de eso? Estimula también la producción de interleucina 8, ¿ok? ¿Dudas, chicos, de eso? Ay, perdón, No, ninguna. aquí está. Cuadro clínico lo explicaron muy bien, entonces me voy más rápido, ¿ok? Después de que la persona se infectó, tiene un periodo de incubación en donde la carga microbiana en la nasofaringe y en los bronquios empieza a aumentar, ¿sí? En ese epitelio ciliado, ¿sí? Hasta que ya existe una gran cantidad de bacterias, si ven mi cursor, estoy señalándolo, hay una gran cantidad de bacterias y es el periodo de mayor contagio. El periodo de mayor contagio es el periodo prodrómico, que se conoce como fase catarral, ¿sí? Entonces el paciente tiene mucho moco, rinorrea y halina abundante, sí, va a tener fiebre, estornudos, sí, principalmente, y se va a transmitir de esa manera. Las personas, los médicos van a sospechar que tiene un resfriado por un virus, ¿ok? Pero desafortunadamente, pasando esa semana de la periodo catarral, empieza el periodo de estado, que se le conoce como periodo paroxístico, que es cuando ustedes hacen el diagnóstico clínico, porque el paciente tiene tos repetitiva, ¿sí? O sea, va a parecer ametrallador y con estridores, principalmente va a estar jalando aire, ¿sí? Y como están muy inflamadas las vías respiratorias, pues va a haber un silbidito clásico, ¿no? Entonces, el paciente no va a poder respirar, ¿sí? Porque está tose, trata de jalar aire, no puede respirar, entonces lo van a ver cianótico y a veces ese esfuerzo de tos puede provocar el vómito, por eso va a ser emetizante. Por eso se dice que la tosferina es una traqueobronquitis subaguda, emetizante y cianosante. Son las características del periodo paroxístico, ¿ok? Y es clásico, ¿ok? En este periodo es cuando ustedes diagnostican clínicamente, pero la bacteria ya hay muy poquitas, ¿ok? Aquí ustedes es cuando dan el tratamiento antimicrobiano, ¿sí? Mandan el macrólido, ¿sí? La citromicina, ¿ok? Pero pues es nada más para tratar de delimitar el daño principalmente, ¿no? O sea, pero es que el daño ya está hecho. Entonces, lo que tratan es de limitar el daño y que no evitar el contagio de los demás pacientes con el tratamiento, ¿no? Pero y el paciente va a seguir tosiendo hasta que todo el epitelio se regenere, ¿sí? Bueno, no todo el epitelio, la gran cantidad de epitelio de ciliado se regenere. ¿Ok? ¿Dudas de eso, chicos? No. ¿No? La bacteria realmente, entre comillas, sí lo mata, pero no lo mata en sí. Mata por las complicaciones, principalmente, por ejemplo, que bacterias secundarias, bacterias de la garganta, neumococo, estafilococo aureus, hemófilus influenza, bajen a pulmón y causen neumonías. ¿Sí? Este agente no causa neumonía, causa una bronquitis. ¿Sí? Una bronquitis en general. ¿Ok? Una traqueobronquitis que le llaman. ¿Cómo se diagnostica? Hay varios gelosas, se ocupa el Regan Low o el Bordet-Genjoun, son los más utilizados. Tienen carbón vegetal, tienen una sustancia que inhibe los ácidos grasos para que no se muera la canija bacteria. Nada más voy a hacer un pequeño paréntesis. La muestra clínica se obtiene mediante el famoso exudado nasofaringio. No se ocupa el faringio, se ocupa el nasofaringio. Pero estos hisopos, chicos, no son hisopos que tienen algodón, porque el algodón mata a la bacteria por los ácidos grasos que tiene. Tiene que ser un hisopo de alginato de calcio, ¿sí? Es un material específico que no es tóxico para la bacteria. Entonces, y es un hisopo muy flexible para tomar esas muestras, ¿ok? Ya si crece aquí, pues, después de 3, 4 días, bueno, ya ven la morfología y sospechan que es esta canija bacteria, ¿ok? Se puede mandar PCR, que es lo que actualmente se quiere hacer, ¿sí? En general, ¿por qué? Porque en este periodo de estado ya hay muy pocas bacterias, entonces les puede dar un falso negativo el cultivo,
¿ok? Entonces, mejor ya están tratando de mandar el PCR en esta etapa, ¿ok? En general. El tratamiento, ya les mencioné, acitromicina, eritromicina y claritromicina se puede mandar. Normalmente se manda acitromicina, es muy importante. Obviamente tendría más éxito el tratamiento si se manda en la fase catarral, ¿ok? Pero es casi imposible mandar un medicamento en esa fase, ¿ok? Normalmente en el paroxístico, ¿no? Y aquí está la pregunta del examen, chicos. ¿Para qué se da el tratamiento? ¿Por qué se da el tratamiento a pesar de que es una infección autolimitada y ya está el daño? Es para disminuir el periodo de contagio, ¿ok? Disminuyen toda la cantidad de pocas bacterias que hay y entonces ya no va a haber menos contagio, en general. Bien. Prevención. En la prevención hay varias vacunas, que es la famosa DPT, en este caso la P. Hay dos, la PA, que es la vacuna celular, y la DPT, que es de bacterias completas, ¿sí? Ambas vacunas son muy buenas, es mucho mejor la vacuna completa, la DPT, ¿sí? Que la DPTA, ¿sí? Estas vacunas se aplican principalmente a los 2, 4, 6 meses y a los 18 meses para crear esta inmunidad, ¿sí? La DPTA celular lo que va a crear, bueno, y la otra también, pero crean principalmente este, mm, anticuerpos contra las adhesinas, ¿sí? Van a ser anticuerpos neutralizantes, lo que se produce, ¿ok? La DPT tiene mejor efectividad que la DPTA, pero pues causa muchos efectos secundarios, que es la fiebre en general. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿No? No. No. Bueno, entonces, También viene la pentavalente, ¿no? En la vacuna. ajá. La DPT, normalmente la DPTA no se maneja sola, siempre se maneja como en la vacuna pentavalente, actualmente la hexavalente, ¿sí? Es la pentavalente la que se aplica, normalmente que está en los 2, 4, 6 meses, es la que se aplica, ¿sí? La pentavalente. Ay, ¿dónde me fui? Ya me fui muy lejos. Así. Después vimos el tema de Haemophilus influenza, ¿sí? Este agente que causa meningitis, ¿no? Y neumonías, ¿no? Causa muchas patologías. Haemophilus influenza, recuerden que es una bacteria gram negativa, un bacilo gram negativo, que vamos a encontrar dos tipos, dos grandes grupos, ¿no? Los capsulados y los no capsulados. Los capsulados es lo que se les conoce como cepas tipificables, ¿sí? Y los no capsulados, pues no tipificables, ¿no? Los no capsulados son los que tenemos como microbiota normal en nuestra garganta, ¿sí? Pero existen cepas capsuladas que son las que son más virulentas, por lo mismo que tienen cápsula, ¿ok? En ese sentido. Siendo el serotipo más importante el B, ¿sí? El B, ¿ok? Entonces, aquí viene qué enfermedades provocan cada uno, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, las bacterias no capsuladas no causan infecciones invasivas, solamente causan diseminaciones en ese sitio, ¿sí? Por ejemplo, si están en la faringe y el paciente tiene una infección de vías respiratorias superiores por un virus, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Puede provocar otitis media aguda, ¿sí? Puede provocar bronquitis, ¿sí? Puede provocar que la bacteria se baje en bronquitis o neumonía, ¿sí? Puede provocar sinusitis, que aquí no lo veo, pero bueno, puede provocar también sinusitis, ¿sí? Eso lo hacen las cepas no capsuladas. Son infecciones nada más que se diseminan a lo largo del, del árbol respiratorio o lo que esté conectado ahí, ¿sí? Pero las cepas con cápsula sí causan infecciones invasivas, ¿ok? Por esa misma cápsula. La más importante es HIP, Haemophilus influenza tipo B, el que tiene el PRP, ¿ok? En ellas, una vez que está aquí en el epitelio respiratorio, invade y en el subepitelio, debido a que como tiene cápsula, puede llegar a tejidos más profundos, a tejido subcutáneo o a torrente sanguíneo y ahí diseminarse, ¿sí? Si causa una inflamación en tejido subcutáneo, lo conocemos como celulitis. Si esa celulitis está en la epiglotis, bueno, si es la inflamación del tejido subcutáneo la epiglotis, pues causa epiglotitis, que obviamente eso es mortal, ¿sí? Porque el paciente ya no podría respirar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Pero si la bacteria entra a torrente sanguíneo, pues se puede ir hacia las meninges, ¿ok? Y es una de las bacterias causantes de meningitis, muy importantes, ¿no? Es la segunda causa de meningitis bacteriana. La primera causa de todo esto,
de todo esto, principalmente otitis media aguda, sinusitis, meningitis, neumonía, es Streptococcus pneumoniae. Entonces, de todo esto, lo que me interesa es esto. En este caso, esta bacteria, debido al PRP, ¿sí?, y a otras enzimas, atraviesa las células no por transitosis, sino por el espacio intercelular, ¿sí? Rompe estas proteínas y se va hacia el subepitelio, ¿ok? Ahí evade la fagocitosis porque tiene cápsula y se disemina por torrente sanguíneo, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente es un epitelio no ciliado, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con Neisseria meningitidis? Neisseria meningitidis hace lo mismo, nada más que esa sí es por una transitosis. O sea, sí pasa por dentro de esa es una intracelular facultativa, ¿ok? Sí entra por las células del epitelio respiratorio y llegan hasta el subepitelio, ¿ok? Y Haemophilus no, el Haemophilus es por el espacio intercelular. Chicos, ¿dudas de eso? No. No, Todo bien. ninguna. Bueno, cuadro clínico puede provocar los dos principales que me interesan es la neumonía, que es la mejor la neumonía la vemos con neumococo, que es lo más importante, pues clínicamente es muy parecida, y la meningitis, que también es muy parecida con respecto a neumococo, ¿sí? Entonces nada más recuerden que va a tener la irritación meningia, va a tener vómito en proyectil, dolor de cabeza, bla, bla, ¿no? Y que existen esos signos, el de Brunzinski y el de Kerning, ¿ok?, que pueden diagnosticar esto. Ya no explico cómo se hace cada uno de ellos porque la clínica es muy sugestiva, ¿sí? ¿Qué se hace en caso de meningitis? Meningitis bacteriana, independientemente de la bacteria que es, ¿sí? Se hace la cuestión citoquímica del líquido cefalorraquídeo. Eso significa qué características va a tener el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana, ¿sí?, ya sea por Haemophilus, por Neisseria o por neumococo, ¿sí? Pues obviamente va a haber una pleurocitosis, va a haber un aumento de leucocitos, ¿ok? Las proteínas pueden estar normales o disminuidas en el líquido cefalorraquídeo, pero lo que sí va a estar muy bajo, pues aquí está, lo que sí va a estar muy bajo es la glucosa, porque es lo que comen, ¿sí? Entonces la glucosa va a haber muy baja concentración en el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Va a haber polimorfonucleares, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pueden hacer varias cosas. La tinción de Gram, que es lo que les había dicho, ¿sí? Si encuentran bacilos Gram negativos, muy posiblemente es Haemophilus. Si encuentran diplococos Gram negativos, es Neisseria meningitidis. Si encuentran diplococos Gram positivos, es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, eso es lo clásico, ¿no? Pero la técnica que tiene mayor especificidad es la detección de antígenos capsulares, ¿sí?, que es la aglutinación en látex. La aglutinación en látex buscando antígenos capsulares es la técnica más utilizada para el diagnóstico de meningitis, ¿sí? Entonces, el reactivo ahí les va a decir, sirve para Haemophilus influenza tipo B, para Neisseria meningitidis, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es lo que se busca, antígenos capsulares. ¿Ok? ¿Dudas de esto, chicos? No. ¿No? ¿No? Y bueno, como saben, HIP, la vacuna contra HIP es una vacuna que tiene cápsula, tiene el PRP y está conjugada, ¿sí? Y se encuentra en la vacuna pentavalente, que es la que estaban mencionando ahorita, y actualmente en la hexavalente, ¿no? Y tiene el mismo esquema que habíamos visto, 2, 4, 6 meses y el refuerzo, no, en este caso nada más es 2, 4, 6 meses en general, ¿no? Ah, sí, el refuerzo es a los 18 meses, ¿ok? Entonces, eso es lo clásico que hemos visto, ¿no? En este caso se van a producir anticuerpos contra la cápsula, anticuerpos anticapsulares, anticuerpos opsonizantes. ¿Ok? No se inocula la bacteria completa. Faltó el tratamiento. El tratamiento, ya, independientemente, ahí va, chicos, el tratamiento. El tratamiento en general para meningitis bacteriana y neumonía bacteriana, neumonía típica, es la ceftriaxona y ya, se evitan de problemas. ¿Ok? Eh, Obviamente me faltó aquí hablar de Neisseria meningitidis, que no tengo el tema aquí porque apenas se acaba de anexar, ¿sí? Aquí, ¿dudas de Haemophilus? No. Nada más No. recuerden que Haemophilus causa inflamación por un lipo-oligosacárido. ¿Ok? Bueno, en el caso de Neisseria meningitidis, es muy parecido al tema anterior, nada más que van las diferencias. Neisseria meningitidis es un diplococo gram negativo, ¿sí?
es capsulado, a diferencia de gonorrea, y que ya les mencioné, atraviesa por transitosis el epitelio respiratorio. Hace el mismo cuadro. Nada más que aquí el gran problema es que Neisseria meningitidis es más virulenta. Afortunadamente es muy rara aquí en México, pero es muy virulenta. ¿Por qué? Porque sus ácidos teicoicos que tienen en su pared estimulan mucho perdón, los ácidos teicoicos, perdón, principalmente, perdón, el hipoligosacárido que tiene esta bacteria estimula mucho la cascada alterna del complemento. Al estimular mucho la cascada alterna del complemento, va a provocar una sepsis muy rápidamente. Cuando la bacteria entra al torrente sanguíneo, se activa mucho el complemento y va a favorecer mucho la coagulopatía intravascular diseminada. Se forman muchos coagulitos, ¿sí?, en los capilares, y esto provoca necrosis, ¿sí?, que en la piel se le conoce como púrpura, ¿sí? Hay una púrpura que después se necrosa, ¿sí? Entonces, esas cuestiones de necrosis se le conoce como meningococcemia. Meningococcemia porque es meningitis, de meningococo, ¿sí? Y coccemia, pues porque está en la sangre, ¿sí? Es un choque séptico por esta bacteria. Ese es el gran problema que tiene esta gente. Y es lo que les decía, que ahí una de las únicas formas es amputar, ¿ok? Porque la necrosis avanza muy rápido. Y si llega a meninges, las secuelas son mucho más graves que en las demás bacterias. Entonces, nada más es un comentario, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿De Neisseria meningitidis? Y hay varios serotipos, hay 5 serotipos más importantes. El B, no hay vacuna para B, porque tiene reacción cruzada con un ácido ciálico que tenemos en el sistema nervioso central. Entonces no hay vacuna contra B, solamente contra A, W, Y, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es Neisseria. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta de Neisseria? ¿Meningitidis? Profe, Ujú. ¿por qué se formaban las petequias? Las petequias y equimosis que se presentan, primero una equimosis, después las petequias, es principalmente por esta cuestión de que forma la coagulopatía intravascular designada. Esa coagulopatía lo que provoca es insuficiencia venosa, vamos a decirlo así, y va a causar una cuestión de hipoxia regional, y por eso vamos a observar esta cuestión. Primero las petequias, una destrucción de los capilares y después una hipoxia del tejido y después se forma el púrpura. Sí, ¿Sí? ya, muchas gracias. ¿Sí? Pero es por la coagulopatía que causa. Después vimos bacterias que se transmiten, que causan infección en el aparato genitourinario. ¿Ok? En este caso, primero vimos a Neisseria gonorrea. ¿Ok? Entonces, Neisseria gonorrea, pues es una Neisseria, es un diplococo gram negativo, no capsulado, ¿ok?, que tiene un montón de pilis, como lo ven aquí todo peludo. ¿Ok? ¿Sí? El problema que tiene es que por ejemplo, si hay vacuna contra Neisseria, meningitidis, ¿no? Contra los serotipos más importantes. ¿Ok? Pero no existe vacuna contra gonococo, contra el Neisseria gonorrea, porque la bacteria no tiene cápsula, número uno, y la otra, su adesina, son estos pilis. Y desafortunadamente todos estos pilis tienen una hipervariabilidad antigénica. Por lo tanto, crear una vacuna contra ellas va a ser imposible, ¿no? Y las personas van a estarse reinfectando constantemente. Es una bacteria intracelular facultativa, igual que la otra, ¿ok? Y clásico que vean ustedes, por ejemplo, en el exudado uretral o cervical, principalmente en el uretral, van a encontrar los polimorfos nucleares y dentro de los polimorfos nucleares van a encontrar estos diplococos gram negativos. Si ustedes esto lo ven en un exudado uretral, es Neisseria gonorrea, es una uretritis gonocóxica. Eso es clásico, ¿eh?, de este agente. ¿Ok? Es catalasa y oxidasa positivo, en general, ¿ok? Es intracelular facultativo y sus factores de virulencia tiene varios. Tiene pilis, que ya les mencioné que son sus adhesinas, tiene proteínas POR, que es, como su nombre lo dice, forman poros, y por esos poros se mete la canija bacteria, ¿sí? Entonces, por eso es intracelular. Tiene proteínas de opacidad, ¿sí?, que favorecen la inhibición de la formación del fagulizosoma, y RMPs, que también tiene esta cuestión de fusión, que principalmente los OPA, ¿ok? Entonces, la POR permite que sea intracelular, las OPAs pues van a evitar la muerte intracelular, ¿sí? Y el lipooligosacárido se tiene también. El lipooligosacárido es el que provoca la inflamación.
y por lo tanto el exudado característico, ya sea uretral o cervical, en general. Ay, perdón, ahí está. Entonces, bueno, cuadro clínico. Normalmente las mujeres son asintomáticas, ¿sí? Pero los varones, la gran mayoría, sí, más del 90% van a tener cuadro clínico, las mujeres cerca del 50%. ¿Cuál es el cuadro clínico clásico? Pues obviamente en el varón van a tener una uretritis. Y la uretritis se manifiesta principalmente por el dolor a la micción, ¿sí? En general, que van a tener. ¿Las personas tienen urgencia a la micción? Sí. ¿Tienen disuria? Sí. Muy parecido a las infecciones de vías urinarias. La gran diferencia es que aquí va a haber exudado uretral, en las otras no. ¿Sí? Este exudado uretral va a ser muy característico. Es un exudado uretral que se concentra en las mañanas y es muy espeso, es purulento, es abundante, purulento, de color amarillo. ¿Ok? Y ahí eso es clásico. ¿Ok? Déjenme ver si hay más. Ah. Si este varón no se trata, pues puede tener complicaciones, ya sea una epididimitis, una prostatitis, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo clásico es la uretritis gonocócica. ¿Dudas de esto? No. ¿No? El periodo de No. incubación de la uretritis gonocócica normalmente es de uno a 4 días, ¿sí? Normalmente es de evolución un poquito rápida, ¿sí? Pero un estándar, una media, normalmente lo manejan de 3 a 4 días, su periodo de incubación. ¿Ok? En el caso de la mujer, híjole, causa cervicitis, puede causar uretritis, sí, pero no se le conoce como uretritis, se le llama como síndrome uretral agudo. Eso después lo vemos. ¿Ok? En las mujeres rara vez provoca exudado, pero si hay un exudado, este exudado es blanquecino, pero después se vuelve amarillento y es purulento también, purulento, pues como pus, ¿sí? Amarillento. ¿Ok? Y muy pocas mujeres lo desarrollan, pero lo pueden tener, ¿no? Clínicamente, pues obviamente las mujeres y el varón no tienen fiebre, pero van a tener dispareunia, ¿sí? Entonces les duele, van a tener escozor, van a tener anafrodismo en general. Si la mujer no es diagnosticada o tratada, las complicaciones clásicas, pues es una salpingitis. Y esa salpingitis, pues sí, ya puede ser muy grave, ¿ok? En el cual, pues, puede dejar muchas lesiones en las trompas de de falopio, que pueden provocar un grado de esterilidad. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esa gente, ¿no? Y normalmente, algunos pilis que tiene Neisseria gonorrea se adhieren mucho a los espermatozoides. Entonces agarran a su caballito y vámonos, ¿no? Entonces pueden afectar muy, muy seguido a las trompas de falopio en ese sentido. Y bueno, aquí nada más era para comentarles, normalmente en el varón es clínicamente mucho más frecuente, sí, la uretritis aguda, ¿no? La sepsis. La sepsis puede aparecer en las dos, pero es más común que cause sepsis, o sea, una bacteremia en la mujer. ¿Por qué en la mujer? Porque es asintomática, ¿sí? No se da tratamiento y por lo tanto la bacteria le estamos dando más tiempo para poderse diseminar hacia torrente sanguíneo. Entonces, una complicación llamada artritis supurativa es mucho más frecuente en la mujer que en el varón, en general. ¿Dudas del cuadro clínico? Ya de duda. ¿No? No. En el varón, el diagnóstico es mediante la tinción de Gram a partir del exudado uretral y encontramos estos diplococos Gram negativos dentro de polimorfos nucleares. Con eso es más que suficiente. Pero en la mujer no sirve esta técnica. En la mujer, como la secreción a veces es muy escasa, se tiene que tomar una muestra del cervix, ¿sí? Y cultivarla. ¿En qué gelosas se ocupan? Principalmente en gelosas chocolates que están diseñadas para que crezca este agente, ¿sí? Estas gelosas chocolates se les conoce con el nombre de Taller Martin o Martin Lewis, ¿sí? Entonces el Taller Martin es el más baratito que el Martin Lewis, pero sirven para lo mismo, ¿no? Son medios que seleccionan muy bien a esta bacteria, a la Neisseria, ¿ok? Existen otras pruebas que no se ocupan, ¿ok? Pero esas son las más utilizadas, el frotis y el cultivo. Tratamiento, ceftriaxona. Se acabó. ¿Sí? Ahí nada más es la cefalosporina de tercera generación. ¿Sí? Una dosis y ya. Se acabó la infección. ¿Sí? ¿Dudas del tema?
¿No? No, doc. No. Bueno, No. mande. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Después Creo que vimos no. el tema de una bacteria intracelular obligada, una gran variable, que se llama Clamidia trachomatis. Esta bacteria, a diferencia de gonorrea, causa la uretritis no gonocóxica, es una bacteria intracelular obligada. Como es intracelular obligada, pues va a tener un cuadro clínico un poco diferente con lo de la gonorrea, ¿sí? Entonces, esta bacteria es una bacteria gram negativa, pero la gran diferencia es que sí tiene dos membranas, interna y externa. Tiene lipopolisacárido, pero ese lipopolisacárido no tiene tanta poder endotóxico, por eso su inflamación es un poquito más leve. O sea, su secreción va a ser escasa, a diferencia de Neisseria, que es abundante. Esta es normalmente escasa. Y es una bacteria que no tiene tanto péptido glicano, ¿sí? Entonces va a ser resistente al tratamiento para Neisseria. O sea, va a ser resistente contra si le dan cefalosporinas, penicilinas, va a ser resistente. ¿Ok? Perdón. Esta bacteria tiene, pues, entonces, ¿cómo se adhiere? No tiene pilis, tiene proteínas de membrana externa, ¿sí? Varias proteínas de membrana externa, con las cuales reconoce los mismos epitelios que Neisseria gonorrea, el uretral, el cervical, de ano, ¿sí? En general, ¿sí? El epitelio respiratorio, ¿sí? Entonces, es donde se puede adherir, ¿sí? En general. Y dejen ver, no, creo que no lo menciono. Ah, sí, acá me voy. Dejen ver qué es esto. Ah, sí. En Clamidia trachomatis, acuérdense que existen varios serovariantes, ¿sí? Está el ABC, que no creo que les pregunten. El ABC de Clamidia trachomatis son bacterias que no se transmiten mediante relaciones sexuales. Son bacterias que causan infecciones oculares de forma directa o indirecta, ¿sí? Se transmiten de mano a ojo, por las secreciones en los ojos, se contaminan, o mediante fomites, o mediante moscas, ¿no? Que pueden transmitir esta cuestión de fluidos contaminados y causan esta infección crónica en el ojo, que van a provocar el famoso tracoma, que el tracoma nada más es que causa mucha inflamación y hace que el párpado se inflame y hace que se inviertan las pestañas y las pestañas laceren la córnea. Y esta laceración de la córnea pues va a provocar que se cicatrice la córnea, que se invada de tejido vascular. Eso por mucho tiempo, ¿eh? Y forme lo que le llaman panos. Y ese panus es una invasión a la córnea y va a perder la visión permanente de la persona. ¿Ok? Entonces, esos nada más son los del el famoso tracoma. Los que les van a estar preguntando son los de la D a la K, que son los que causan las famosas uretritis no gonocóxicas, y los causantes del linfogranuloma venéreo, que son las L, ¿ok? En general, ¿no? Estos de la D a la K son los que causan la uretritis gonocóxica, la cervicitis, la uretritis no gonocóxica, la cervicitis no gonocóxica, ¿ok? Y se transmiten de forma sexual o desafortunadamente se pueden transmitir al producto. Si nacen por canal de parto, pueden causarles infecciones al producto, principalmente de tipo ocular o faringio, o causarles neumonía, ¿ok? En ese sentido, en general. Y le llaman conjuntivitis de inclusión, que ahorita lo vamos a checar. Esta bacteria es intracelular facultativa, parece un virus, ¿no? Vimos que la fase infectante es un cuerpo, una bacteria muy, muy pequeñita que no tiene capacidad de replicación, llamado cuerpo elemental, ¿sí? El cuerpo elemental reconoce estas células, que ya mencioné cuáles, ¿ok? Y lo que favorece es que exista una endocitosis, ¿sí? Se forma un endosoma y dentro del endosoma estos cuerpos elementales cambian a la forma replicativa, que es el cuerpo reticular, y se llene ese endosoma de bacterias, ¿sí? Va a haber un tiempo que esos cuerpos reticulares vuelvan a cambiar a cuerpos elementales, ¿sí? Esta vesícula, cuando está dentro de la célula, se le llama cuerpo de inclusión. Bueno, muchas veces hay tantas bacterias ahí que van a provocar que se reviente este cuerpo de inclusión, que reviente también a la célula, se lisa la célula, ¿no? Entonces el daño del epitelio uretral o del epitelio de la mucosa del cervix es principalmente por la lisis de las células debido a la replicación de la bacteria, ¿sí? En general. Normalmente el ciclo dura de 48 a 72 horas, por eso su periodo de incubación es mucho más largo que el de Neisseria gonorrea. En este caso lo realiza
El periodo de incubación es aproximadamente de 10 días, ¿ok? En general, para que dé el cuadro clínico. ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿No? Bueno, No. ¿cuál es el cuadro clínico? Bueno, el cuadro clínico es una uretritis, nada más que la secreción aquí va a ser escasa, ¿sí? Es escasa, pero es mucopurulenta. En el otro es purulenta, en este es mucopurulenta, ¿no? Teniendo un periodo de incubación mucho más largo que el de la gonorrea, ¿sí? Es lo que pueden diferenciarlo, ¿no? Es mucopurulenta, escasa, ¿sí? Y el periodo de incubación va a ser mucho más largo que el de gonorrea, ¿ok? En el caso de la mujer es igual, es mucopurulenta, ¿sí? Pero principalmente ustedes la van a notar cuando hagan una colposcopía y exploren el cérvix. Cuando toquen ustedes con un hisopo el cérvix, van a darse cuenta que cuando desprendan ese hisopo, va a haber esta secreción filante o mucopurulenta. Entonces, clásico. ¿Ok? La otra, pueden ustedes provocar sangrado cuando tocan el cérvix, porque normalmente el cérvix es lo que se le conoce como, se desmorona y se le conoce con el término de que es un cérvix fiable. Cervix fiable es eso, que parece polvorón. Entonces, cuando lo tocan, se desmorona y pueden provocar un poco de sangrado, ¿ok? En general. Y esa forma de polvorón es porque pues, la bacteria es intracelular obligada y está matando a las células poco a poco, ¿ok? En general. ¿Sí? ¿Dudas de eso, chicos? No. No está aquí, pero se me olvidó. Aquí creo que faltó algo. Principalmente los varones pueden tener un síndrome que llaman síndrome de Reiter. ¿Sí? El síndrome de Reiter es una uretritis con conjuntivitis y dolor de articulaciones. ¿Ok? Y eso es porque las personas se autoinoculan la bacteria en la conjuntiva al tocarse con las manos contaminadas. ¿Sí? Entonces, ese es el síndrome de Reiter. Sucede más en los varones. ¿Ok? Es una complicación que puede suceder. Y la más virulenta de los serotipos de clamidia, pues son los serotipos L, que son los causantes del linfogranuloma venéreo. Entonces, cuando se tiene la relación sexual sin protección, si se tiene una clamidia de los serotipos L, estas infectan el epitelio uretral o el cervical y van invadiendo. Primero van a formar una úlcera muy, muy pequeñita de menos de 5 milímetros. ¿Ok? Es una úlcera que es indolora, muy parecida al de la sífilis primaria. Nada más que sífilis primaria es una úlcera mucho más grande. ¿Ok? Esa úlcera la pasan no se detecta porque como es indolora, pues no sospechan de ella. Se cura y después la bacteria es fagocitada y transportada hacia los ganglios regionales, por ejemplo, los inguinales. ¿Ok? Y ahí va esta bacteria, debido a sus tipos de proteínas que tiene la membrana externa, provocan una reacción granulomatosa. Activan mucho a los linfocitos T y a los macrófagos y forman granulomas dentro de los ganglios. Y el ganglio se hipertrofia. ¿Sí? Entonces forma un ganglio muy grande, un granuloma dentro del ganglio, y después ese ganglio se necrosa. ¿Sí, chicos? Y es lo que conocemos como bubón. Hay un bubón. Mira, por ejemplo, aquí se ve la pequeña ulcerita que se ve. ¿Sí? Es una pequeña ulcerita que es la puerta de entrada. Se observan los bubones, que ya son los ganglios necrosados, que pueden romperse y drenar un líquido serosanguinolento. Obviamente es muy dolorosa la lesión, ¿sí? Es muy dolorosa y esta bacteria puede provocar, o esta inflamación puede provocar taponamiento de los vasos linfáticos causando elefantiasis. ¿Bien? ¿Dudas de eso, chicos? ¿No? No. No. A diferencia de las uretritis no gonocóxicas, cervicitis, el linfogranuloma venéreo, debido a la gran estimulación del sistema inmune, esos pacientes sí tienen fiebre. En este caso sí van a tener fiebre. ¿Sí? Bueno, y van a estar ahí con bueno, dolor muy, muy fuerte. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, en este caso la bacteria se puede cultivar, sí, se puede cultivar en células de McCoy,
pero no se ocupa, es muy tardado, 14, 15 días para hacer diagnóstico, no sirve. La técnica principal que se ocupa para las clamidias y los micoplasmas es la inmunofluorescencia directa, ¿sí? Se ocupan anticuerpos monoclonales con un fluorocromo, ¿sí? Es muy importante, nada más que la muestra clínica aquí no es el exudado, sino un raspado cervical, un raspado uretral. Necesitan células que estén infectadas, ¿ok? Ponen estos anticuerpos y van a ver después en el microscopio las células que están infectadas, van a ver las fluorescentes, ¿ok? Eso es lo que se maneja principalmente. Bien. La inmunofluorescencia directa. ¿Cuál es el tratamiento? Si es una clamidia, normalmente se manda la acitromicina. La citromicina o la eritromicina, lo clásico que se puede mandar. En las otras son otra cosa. ¿Dudas, preguntas de eso, chicos? ¿No? No. No, No. 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 Y después vimos a... ¿Qué hora es, chicos? Ya ni me fijé. Me estoy siguiendo. Chan, chan, chan. Ok, todavía tengo tiempo. Después vimos a Gardnerella vaginalis. ¿Bien? Esta bacteria gram negativa pertenece a la microbiota normal, ¿sí? Y va a causar una enfermedad llamada vaginosis bacteriana. No causa vaginitis, sino una vaginosis bacteriana, una simbiosis de bacteria. Gardnerella vaginalis es la que principalmente se puede aislar en mujeres que tengan vaginosis bacteriana, pero no es la causa principal. O sea, la causa principal es una simbiosis. Tiene que aumentar varias bacterias de la microbiota anaerobia de vagina para causar este padecimiento. Pero Gardnerella vaginalis es una de las más encontradas en estos casos clínicos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo sucede? No es de transmisión sexual porque está la bacteria ahí. Ahí es algo que hacen con el pobre lactobacillus, ¿sí? Entonces, algo pasa con el lactobacillus, lo matan porque utilizaron antibióticos de amplio espectro, duchas vaginales exhaustivas, o paciente diabético, embarazada, etcétera. Algo hacen con el pobre lactobacillus, ¿no? Entonces, cuando matan al lactobacillus, ¿sí? El pH empieza a incrementar, ¿sí? Y eso puede favorecer el crecimiento de microorganismos. Pero lo más importante es que, ok, aumenta el pH vaginal a más de 4.5, empieza a proliferar muchos microorganismos, pero el problema es que el lactobacillus mantenía a raya a los anaerobios, ¿sí? Los mantenía a raya a aquellas bacterias que son catalasa negativo, que son los anaerobios, ¿sí? Algunos anaerobios facultativos y todos los anaerobios obligados son catalasa negativos. Entonces, al no haber peróxido de hidrógeno, empiezan a aumentar los anaerobios. Los primeros anaerobios que aumentan, obviamente, son los anaerobios facultativos, como Gardnerella vaginalis. Aumentan los anaerobios facultativos, se consumen el oxígeno, crean una nube de succinato, que es lo que provoca Gardnerella vaginalis, una nube de succinato, crean un ambiente más anaerobio, ¿sí? Y por lo tanto, aumentan ahora sí todos los anaerobios obligados, como Prevotella, Bacteroides, Mobiluncus, Mycoplasmas, ¿sí? Todas estas bacterias que están ahí incluidas y otras van a causar lo que llamamos vaginosis bacteriana. ¿Ok? La vaginosis bacteriana es causada por microbiota normal, no es causada por Neisseria gonorrea, ni por clamidia, ni nada, ¿sí? Por si viene una pregunta en el examen que dice, son causantes de la vaginosis bacteriana. Ah, ok, vienen las bacterias, ¿no? Y de repente dicen, es que mezclan estas y ponen a gonorrea. Pues no es la respuesta, ¿ok? Entonces tienen que ser de microbiota normal. Entonces, primero aumentan los anaerobios facultativos y después los anaerobios obligados. Se dice que es una infección sinérgica, bifásica. ¿Dudas con lo que acabo de mencionar? ¿No? No. No. Bueno. Clínicamente, ¿cómo vamos a observarlo? Pues obviamente va a haber una descarga vaginal abundante. La mucosa no está inflamada, ¿sí? No, ¿por qué? Porque pues, no hay infección, ¿sí? Entonces, es un desarrollo normal de las bacterias de ahí, ¿sí? Entonces, no hay inflamación y en la descarga vaginal ustedes no van a encontrar polimorfonucleares porque no hay inflamación, ¿ok? Pero entonces, por qué hay exudado si no hay inflamación? Ah, bueno, es que esta bacteria como todas las bacterias son anaerobias,
van a provocar la descarboxilación de aminoácidos. Y esa descarboxilación de aminoácidos pueden producir sustancias vasoactivas como histamina. Y esto va a provocar que salga mucho líquido. ¿Ok? También esa descarboxilación de aminoácidos van a provocar que se produzcan estas aminas aromáticas como la trimetilamina, ¿sí? Que es la que da el olor característico a pescado, ¿no? A olor fétido, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy, muy clásico. ¿Ok? ¿Dudas con lo que acabo de mencionar, chicos? ¿No? No. Van a encontrar, por ejemplo, en un frotis del exudado vaginal, si hacen un frotis, van a encontrar estas células vaginales que van a estar rodeadas de bacterias, ¿sí? Estas bacterias, estas células se les conoce como células guía o clave, ¿ok? Que también lo pueden encontrar, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuadro clínico, vuelvo a mencionar, es una secreción abundante, ¿sí? Es una secreción abundante, grisácea, blanca grisácea, y lo más importante, es una secreción homogénea, ¿sí? No es grumosa como en Cándida, es homogénea y es espumosa por la producción de CO2, por esa descarboxilación, y tiene un olor fétido, ¿ok? Pueden tener huellas de rascado a las mujeres por la irritación que puede provocar esta secreción, etcétera, ¿no? Y ¿cómo pueden diagnosticar? Los famosos criterios de Amsel. ¿Se acuerdan que hay 4? ¿Sí? Con que se cumplan 3 de estos criterios, la paciente se diagnostica con vaginosis bacteriana. ¿Sí? Entonces, número 1, las características del flujo, ¿sí? Que tiene que ser homogéneo, color blanco grisáceo. ¿Sí? El olor a aminas, ¿sí? O el olor a fétido. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar si hay olor fétido, si adicionan una gotita de hidróxido de potasio en un portaobjetos, ¿sí? Y van a detectar esto. La otra, en un frotis de la secreción, pueden buscar las células guía o clave, ¿ok? Entonces, encontrando esto, muy posiblemente se trate de esta gente. Y la otra, obviamente, el pH vaginal va a estar más elevado de 4.5 porque no hay lactobacillus, ¿sí? Entonces, 3 de estos 4, el paciente tiene, la mujer tiene vaginosis bacteriana, ¿ok? Y por lo tanto voy a mandarle un tratamiento con medicamentos para anaerobios. Y el medicamento más utilizado es el metronidazol. La clindamicina también funciona, pero el metronidazol pues es el tratamiento de elección. ¿Dudas de esto, chicos? No. ¿Preguntas de la vaginosis? Después, antes de ver a sífilis, vimos a micoplasma. Bueno, aquí les había dicho que había otro micoplasma, ¿no? Pero me enfoqué más a micoplasma pneumonia, ¿sí? Pero los micoplasmas, así en general, recuerden, son bacterias, también se le conoce con el nombre de agente de Eaton, ¿no? Eaton, ¿sí? Por si, no creo que les pregunten, pero bueno. En este caso, estas bacterias nada más tienen una sola membrana, no tienen pared celular y como saben, tienen colesterol. Son las únicas bacterias que tienen colesterol, ¿sí? Hay 4 micoplasmas muy importantes en el humano. 3 de ellas causan infección, ¿sí? Y una de ellas es microbiota normal. Voy a regresarme tantito acá, para que la vean. Aquí. Aquí dice, ¿qué micoplasma puede estar en la vaginosis bacteriana? Micoplasma hominis, ¿sí? Porque micoplasma hominis es microbiota normal de vagina, ¿sí? Entonces, estas 4 especies son las importantes hablando de micoplasmas. Las 3 primeras causan infección en el humano, no son microbiota, ¿sí? Neumonía, que es el que vamos a tratar y es el que les van a preguntar, causa neumonía, ¿sí? Infecciones de vías respiratorias. Genitalum y urealyticum, micoplasma genitalum y ureaplasma urealyticum, causan uretritis no gonocóxica. Son las siguientes causas de uretritis no gonocóxica, igual que clamidia trachomatis. ¿Okay? Clínicamente, micoplasma genitalum y ureaplasma urealyticum producen el mismo cuadro clínico, ¿sí? De una uretritis no gonocóxica. El mismo, con el mismo periodo de incubación, lo mismo, ¿sí? Afortunadamente el diagnóstico es igualito, inmunofluorescencia directa igual que clamidia. El tratamiento es igual que clamidia, ¿sí? Que es la citromicina. Entonces, nada más es un comentario en ese sentido. Me voy a enfocar entonces a este micoplasma que es aerobio estricto, que es micoplasma pneumonia. ¿Okay? Micoplasma pneumonia es pleomórfico porque no tiene pared celular, como lo ven aquí, es extracelular. ¿Okay? Nunca la van a poder observar en una tinción de Gram porque es muy pequeñita, ¿sí?
pero las colonias sí son características. Ustedes las van a sembrar en un agar muy específico que se llama agar PPLO, y las bacterias crecen, son colonias muy pequeñas, son puntiformes, del tamaño de 1 o 2 milímetros, son muy pequeñas, chicos. Pero cuando ustedes ponen al microscopio ese medio de cultivo, al microscopio, obviamente un microscopio estereoscópico, no un microscopio compuesto, van a ver esta morfología de huevo frito, ¿sí? Que tiene un centro denso y la parte externa laxa. Entonces, si, pues, si mencionan huevos en forma de huevo estrellado, huevo frito, es un micoplasma. Eso es clásico. Dentro de sus factores de virulencia, el más importante es la proteína P, ¿sí? Esta bacteria se une a los neumocitos tipo 1 principalmente por la proteína P. También esta proteína la ocupa para adherirse a la faringe, al epitelio de la faringe, la proteína P. Entonces, el cuadro clínico es muy sencillo. Va a afectar principalmente a pacientes adolescentes, ¿sí? Entonces pueden causar neumonía principalmente en adolescentes, en chicos de su edad. Entonces, una persona que esté infectada tose porque la bacteria se multiplica en la faringe y va a causar erosión en la faringe. Tose y la bacteria se adhiere al epitelio de la faringe mediante la proteína P1. Ahí empieza a multiplicarse y gracias a estas proteínas P1 van a provocar un poquito de inflamación, poquito, muy poco. Y la garganta se va a poner eritematosa, rojiza. No va a haber tanta secreción de pus, ¿sí? Porque no hay tanta inflamación, porque nada más no tiene lipopolisacárida, no tiene nada, nada más tiene la proteína P1, ¿sí? Entonces, la faringitis es como si fuera una faringitis de un virus, es una faringitis viral, eritematosa, nada más, ¿sí? No es exudativa. Aquí la cuestión es que esta proteína P1 y el peróxido de hidrógeno que produce esta bacteria, porque es aerobia estricta, produce mucha agua oxigenada, van a provocar la ciliostasis. Entonces, eso lo que provoca es que la bacteria puede llegar a vías respiratorias inferiores, principalmente bronquios, a veces pulmones, ¿no? Pero principalmente bronquios, ¿ok? Y ahí se adhiere y empieza a multiplicarse causando una inflamación leve. Normalmente lo que provoca ese peróxido y esta irritación es una inflamación irritativa. Y esa irritación de las paredes alveolares o de los bronquios van a provocar que se engruesen las paredes alveolares, provocando un poquito de disnea, ¿sí? La disnea es debido a este engrosamiento de las paredes alveolares, ¿ok? Que impiden el intercambio gaseoso. Por lo tanto, la tos va a ser seca. Es una tos seca persistente, que puede durar de 7 a 14 días normalmente. Puede presentar el paciente cianosis, y puede causarle una neumonía atípica, ¿sí? Que es la mayor complicación que puede causar, ¿ok? Pero normalmente es autolimitada. Pero bueno, es causa neumonía típica. Dicen, chirrión, ya me dio COVID. Bueno, sí, pero no, sin fiebre, ¿no? O sea, esta gente no provoca fiebre, nada más máximo una febrícula, ¿sí? En general. Pero es una neumonía típica. Pues aquí menciona esto, ¿sí? Entonces, esta bacteria, como es aerobia estricta, produce mucho agua oxigenada. Y esta agua oxigenada, lo que provoca cuando la bacteria se adhiere a los neumocitos tipo 1, provoca mucha erosión, ¿sí? Mucha inflamación, un poquito de inflamación, irritación en el epitelio y, bueno, aquí en del alveolo, y van a provocar una ligera migración hacia las paredes alveolares, lo que provoca principalmente nada más que se engruese, ¿sí? Y ese engrosamiento de la pared alveolar, pues, impide un poquito el intercambio gaseoso y, pues, el paciente puede experimentar algo de disnea, ¿ok? Pero lo que tiene el paciente principalmente va a ser tos seca, ¿ok? Persistente, ¿ok? ¿Dudas con eso, chicos? ¿No? No. Cuadro clínico ya lo acabo de mencionar. Normalmente es febrícula. Si es fiebre, siempre va a ser menor de 38,5, ¿sí? Tos seca, faringitis eritematosa, que es lo que es característico, es lo primero que cursa el paciente, ¿ok? Puede tener a veces rinorrea, congestión nasal, porque pues, se está multiplicando en esa parte, ¿ok? Pero pues es una infección de vías respiratorias clásicas. Van a encontrar ustedes en una radiografía que los pulmones se ven opalescentes como vidrio esmerilado, ¿sí? Que me indica que es una neumonía atípica. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, nada más o sea, no hay tanto problema. ¿Cómo se diagnostica? En este caso, como el paciente no puede expectorar,
¿Puede ocuparse un exudado faríngeo? Sí, totalmente de acuerdo. Pero el más utilizado, pues obviamente es el lavado bronquialveolar, porque pues, está causando bronquitis. Entonces, sobre de eso, ¿no? Entonces, hace un lavado bronquialveolar y se hace la técnica de inmunofluorescencia directa, que aquí está el fundamento. En un portaobjetos ponen la muestra. Si se encuentra el antígeno, cuando pongan el reactivo, que son anticuerpos monoclonales, pueden reconocer el antígeno y como tienen un fluorocromo, cuando lo vean al microscopio de luz ultravioleta, las van a ver así, ¿sí? Entonces pueden ver células o a la propia bacteria que está fluorescendo, ¿sí? Entonces, si ven esto, pues el agente tiene micoplasma, ¿no? Entonces, esas son las técnicas clásicas. La otra, que es el estándar de oro, sería el cultivo, pero es muy tardado porque la bacteria puede crecer de 7 hasta 28 días. Entonces, es demasiado tardado. ¿Sí? La otra que aquí no está es la detección de aglutininas frías, pero ya no se ocupa tanto esta técnica de buscar anticuerpos que aglutinan en el refrigerador, ¿no? Pero bueno, si menciona algo sobre aglutininas frías, está hablando de micoplasma. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? No. ¿Preguntas? No. 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 Y como parte, em, es una bacteria que no tiene péptido glicano. Entonces, ¿qué medicamento van a mandar? Si no tiene péptido glicano, ¿cuál es el que es clásico? El de segunda opción. Cefalosporina. No, no menos. Tetraciclina. A ver, voy a ver. Como no tiene pared celular, no debo de mandar ningún medicamento que afecte síntesis de pared. O sea, es decir, está prohibido mandar penicilinas, betalactámicos, cefalosporinas, vancomicina, porque nada de ellos le va a afectar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Acuérdense, ¿cuál es el tratamiento cuando no puedo mandar algo? La citromicina, los macrólidos. Macrólido. ¿Sí? Macrólido. Los macrólidos. Mencionaron también la tetraciclina, totalmente de acuerdo. Pueden mandar la tetraciclina también, porque normalmente afecta a adolescentes. Ahí sí pueden mandar la tetraciclina, totalmente de acuerdo. ¿Ok? Pero si es un niño, normalmente se mandan macrólidos. Entonces pueden mandar la tetraciclina o el macrólido. ¿Sí? En este caso. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas, dudas? No. ¿No? Y No. hasta aquí lo vamos a dejar para que ya mañana que estén más despejados vemos lo de sífilis.